Hola, Gustavo. Hola, querido amigo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿vos? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Qué, qué estabas tomando ahí? Agua. Agua. Bien sano, Ujú. bien sano. Para No, hidratar. muy bien. ¿Mucho calor por allá? No, no mucho, pero estaba en la calle, me vi corriendo para acá y ahí necesitaba dar un respiro. ¿Andás de aquí para allá? Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, la verdad que me quedé con muchas ganas de charlar el otro día que tuvimos el encuentro con Daniel y Sí, con otras autoridades. Eh, sí, yo, yo te conocía de algunos videos que había visto, ajá. pero mi portugués no es muy bueno. Es peor o sea, tu español es mucho mejor. Si bien decís que hablas en portuñol, tu español es excelente. Eh, Estou aprendendo muito com vocês em Argentina, especialmente Buenos Aires, Quilmes. Ótimo, ótimo. ¿Conocés? ¿Viniste para Quilmes? Sí, yo estuve ahí hace 2 años que yo voy una o dos veces por año para algunos trabajos con Daniel en Quilmes, una vez en Santa Cruz, en el sur, otra vez en ¿cómo se llama? Berazategui, Buenos Berazategui. Aires. Entonces ya percorrí un poco ahí el conurbano. Bien, bien, bien. Sí, Y sentís similitudes con tu área, ¿no? Es la educación popular y la educación, sobre todo, que nos heredó Paulo Freire. ¿Sentís sí. similitudes entre la realidad educativa de nuestro país y la de ustedes actualmente? Sí, algunas, especialmente los esfuerzos de los educadores populares, me encantó. Yo visité 2 o 3 escuelas de la UBA, isso, Universidad de Buenos De Aires, la Universidad de una Buenos Aires, sí. escuela técnica, y me encantó a experiência. E também, uma vez ou duas, visitamos algumas experiências de educação popular do Barrios de Pie, outra vez em Berazategui também com movimentos sociais, e eu sempre vou para algum taller, né? E acabo ministrando algum taller de educação popular, especialmente conectando com a pedagogia de Paulo Freire. E como disseste, há muitas similaridades, sim? O pueblo sofrido, trabalhador, que separa, né, algumas horas de seu dia para dialogar sobre possibilidades pedagógicas novas para o pueblo. Isso é muito semelhante de acá, porque nós também estamos sempre buscando novas formas de dialogar com o pueblo, sim, para criar consciência sobre o sistema, e aí temos muitas similaridades, sem dúvidas. Totalmente. Que bueno, yo he leído toda mi vida a Paulo Freire, creo que fue uno de los que me ha iniciado en la pedagogía, sobre todo popular. Sim. Eh, y siempre desde Paulo Freire uno lee esa amorosidad, ese compromiso, esa entrega que tiene o que hay que tener para con la educación. Pero también, y una de las enseñanzas más importantes de Paulo Freire, es el profesionalismo que implica la labor docente, la lucha que implica la labor docente, el acto político que implica ser educador o Isso. educadora. Uhum. Y eso muchas veces, por gran parte de la sociedad, al menos en Argentina, muchas veces está como con prejuicio, ¿no? Como mal visto, si se quiere, el hecho de decir, el pelear por un salario, el pelear por mejoras económicas para los y las docentes, Uhum. esto de que Paulo Freire ponía muchas veces que ejemplo de maestra tía, o sea, no somos, Uhum. no somos tías, ni somos segundas mamás, ni segundo papás, somos Sim. profesionales de la educación. Y digo, esa mirada de Paulo Freire, que es tal vez la más transformadora de todos. ¿Cómo Sim. está hoy en su país, en Brasil?
con esta realidad política también y social, cultural sobre todo. Sí, estoy de acuerdo con usted cuando dices que una de las marcas de la pedagogía de Paulo Freire es la amorosidad y por otro lado, y juntos, es el lado político de la educación, ¿sí? Porque es posible ser político, incisivo, insistente y al mismo tiempo amoroso. Y ahí muchas personas miran Paulo Freire solamente por esta perspectiva amorosa, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser amorosos con nuestros educandos, educandas, y por ahí piensan que Paulo Freire acaba no elaborando bien el aspecto político, y es el contrario. Paulo Freire, su marca principal, creo yo, es la mirada de la educación como una perspectiva política en cuanto posibilidad de cambiar el mundo a partir de las acciones de los maestros, ¿no? De los educadores y educadoras. Por acá en el Brasil nosotros decimos siempre que los profesores son una clase muy desunida, ¿sí? Algunos ligados a sindicatos, asociaciones de docentes, hacen una lucha permanente por mejores condiciones de trabajo, de estudio, de formación permanente, pero la mayoría de los docentes está como que asimilando que es así, entonces no resolve luchar más. Hay nosotros decimos un amortecimiento de la clase de los docentes. Y eso es un problema serio, porque si no hay lucha, no hay conquista, ¿sí? Entonces, cuando los educadores y educadoras paran de luchar por sus derechos, acaban aceptando lo que les é imposto, ¿sí? Entonces, es una situación muy compleja, es una situación paradoxal, porque nosotros comprendemos la necesidad de lucha, pero no conseguimos aún juntar todos los educadores en una lucha fuerte y capaz de cambiar esa situación. Y Paulo Freire inspira la lucha. Eso es importante. Paulo Freire es el gran maestro de los maestros, ¿eh? Entonces, quien lucha por mejores condiciones de trabajo, de educación, tem en Paulo Freire, sin dudas, un guión para la lucha y para los proyectos colectivos. Hace poco leí una noticia, a veces llegan muchas noticias reales y muchas noticias falsas y uno no sabe con qué quedarse hasta chequear y demás. Llegó una noticia de que allá en Brasil Bolsonaro quería prohibir hablar de Paulo Freire, digamos que en las escuelas no se hable de Paulo Freire, prohibir sus lecturas y prohibir su enseñanza y transmitir sus ideas. ¿Es real esto? Por increíble que parezca, sí, sí, pero es una forma muy sutil de hacerlo, ¿sí? No hay una charla directa, así, como nosotros estamos hablando acá, y dice, no se habla en Paulo Freire. Es un gran proyecto nacional de tentar no utilizar la pedagogía del oprimido. Y ahí se dice Paulo Freire, pero es una mirada más amplia do que esto, es una mirada de prohibir los educadores y educadoras de serem educadores y educadoras críticas. Y ahí se hace un juego con el nombre de Paulo Freire, porque él simboliza la lucha crítica en la educación, ¿sí? Entonces, lo que se decía es basta de Paulo Freire, ¿eh? Y hay un proyecto llamado Escuelas Sin Partido, que es un proyecto conservador que lucha por exterminar de las escuelas, de la universidad, la pedagogía crítica como un todo, no solo la pedagogía freiriana, mas todo que es crítico, todo lo que es concientizador. Hay una lucha conservadora en el Brasil para que se cese toda esta forma de educar más crítica, ¿sí?
y ahí se utiliza el nombre de Paulo Freire como una referencia, como si un ataque fosse un ataque personal a Freire, pero no es un ataque, na verdad, en los educadores y educadoras críticas del país. Y lo cierto es que cuando uno intenta prohibir e intenta censurar, lo que sea, redobla la lucha. Y eso es lo más maravilloso que surge. Sí. Y es esto que ha pasado, porque cuando más critican Freire, más les ponen en evidencia, ¿sí? Y más personas se preguntan, pero ¿por que Freire ha dicho que se ataca tanto? Y van leer Paulo Freire y se encantan. Es eso que está pasando acá. Mucha gente leyendo Paulo Freire por primera vez. Bueno, es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso. Aquí está sucediendo algo similar, incluso a mí me llama mucho la atención, los medios de comunicación siempre invitan a hablar de educación a economistas, y a economistas liberales a hablar de educación y otras personalidades un tanto nefastas. Y hace poco escuchaba en la televisión un economista de estos liberales que dijo, no, porque la pedagogía de Paulo Freire les enseña a las personas a ser oprimidos. Digo, evidentemente leyó el título del libro y se quedó simplemente con esa idea, ¿no? Sí. Pero lo peor es que no surgen, digamos, ni repreguntas, y que incluso muchos educadoras a veces compran esos discursos también. Sí, exactamente. Sí. Porque vea, mira, cuando se dice eso de la pedagogía del oprimido, que se enseña a ser oprimido, na verdade, nosotros queremos hacer los educandos, educandas, maestros, maestras, educadores, docentes, se descobrir como oprimidos. A mí me preguntan mucho, Gustavo, Ivânio, ¿quiénes son los oprimidos? Y yo devuelvo la pregunta, ¿usted oprime? Y la persona dice, no, yo no oprimo. Entonces tú eres el oprimido. Porque la vida es muy simple. O oprimimos o somos oprimidos. Y yo no quiero simplificar por simplificar, es para empezar un diálogo sobre la opresión, ¿sí? Entonces yo pregunto para las personas, cuando me piden, Ivânio, ¿quiénes son los oprimidos? Yo pregunto, ¿usted oprime? No, yo no oprimo. Entonces tú eres oprimido. Entonces, porque esta es una comprensión básica para empezar una educación transformadora. Comprender quiénes son los oprimidos, que somos nosotros. Y ahí entonces nos colocamos y empezamos la lucha del lado cierto, ¿sí? Del lado de los oprimidos y no de los opresores. Porque no hay neutralidad, ya decía Freire. No, yo no soy ni oprimido y ni opresor. No hay esto. Hay una alienación, ¿sí? De los oprimidos que contribuye para la opresión. Y aí, então, para mim, esse é o ponto de partida, ¿sí? Paulo Freire não nos ensina a ser oprimidos, e sim a compreender que somos os oprimidos e que há uma luta social para ser hecha para acabar com a opressão. E solamente empezaremos esta luta se entendermos que somos os oprimidos. Esse é um movimento de conscientização, como eu já escrevia há muito tempo, sim? Sí, y también sucede, retomando a Paulo Freire, que está sobrevolando acá entre nosotros, esto de que, y se ve mucho, de cuando él hablaba de cuando, sobre todo en la gente del campo, que era su área de trabajo más fuerte, cuando algún peón o algún oprimido se libera y se convierte en opresor, pasa a ser peor opresor que el opresor. Y eso también se observa mucho, ¿no? Esa liberación muchas veces termina transformándose en ser un opresor y a la vez que existan nuevos oprimidos, ¿no? Esto también se observa mucho en por la supuesto. Sí, porque, mira, la sociedad no está dibujada para la transformación, y sí para algunos cambios sociales individuales, ¿sí? Entonces, cuando yo conquisto algunas libertades, normalmente financieras, yo no pongo mis liberdades a servicio de los oprimidos. Yo acabo cambiando de clase y hago lo que mi clase social, o sea, yo empiezo a oprimir.
Freire ha llamado esto de germen del opresor. ¿Sí? ¿Es así en español? El germen del opresor. Está presente en nosotros, en usted y en mí ahora. Que nosotros podemos cambiar de clase económica, ¿sí? Permanecer oprimido, mas empezar a oprimir abajo de nosotros. Esto es una fatalidad, ¿sí? Porque la lucha por la liberación es una lucha colectiva, ¿sí? Y no una lucha, no estoy yo oprimido y preciso me libertar. No, estamos oprimidos y necesitamos nos libertar, incluso para libertar el opresor. Porque para mí esta es la novedad de Paulo Freire. Es una superación incluso de Marx. Que Marx decía el cambio de clases. Para Freire, no, para Freire nosotros nos libertamos y libertamos los opresores. Claro. Entonces es genial. Sí. Claro. Sí, es hasta un redoble del pensamiento hegeliano, ¿no? De la dialéctica del amo y esclavo. Exacto. Se libera el amo también, que queda, digamos, en una situación, y por eso tal vez se rehúsen, ¿no? Tanto a perder esa posición tal vez privilegiada, ¿no? De ser opresores. Sí. Pero bueno, es interesante esto que decís de que es algo colectivo, ¿no? Y tal vez ahí es donde radica la mayor dificultad, ¿no? En épocas tan individualistas, que incluso esta pandemia mostró, ¿no? Me salvo yo si no quiero no uso tapaboca, total yo no me voy a enfermar, y es problema tuyo. Y eso se ve, bueno, hasta en los grandes líderes de los países, ¿no? Cómo prima ese individualismo y cómo pensar una lucha colectiva cuando el individualismo parecería estar imponiéndose, ¿no? Un dilema bastante posmoderno. Un dilema muy importante porque cuando no se lucha por el colectivo, la sociedad pierde el sentido. Y nosotros entonces utilizamos la sociedad para intereses propios. Y eso es el fin de la sociedad. Y la sociedad es más una selva de gente do que uma sociedade organizada por seres humanos. É o que Freire chamava de desumanização. ¿Sí? O humano não existe mais enquanto humano e nós podemos usar os outros para nossos ganos, solamente para nós. E se nos servem para nós, não serve para nada. Esse é um problema muito sério e concordando com você, necessitamos falar com nossos estudiantes sobre isso. Que modelo de sociedade nós queremos para nós, para os outros? Porque pensar na educação é pensar, a educação é um reflexo do sistema. Então, muito provável que em las escolas e las universidades se está replicando, reproduzindo o sistema. E aí, claro, nós neste fluxo de las coisas, vamos cada vez mais nos tornando individualistas. Cada vez mais. E perdendo a sensação, as relações com as outras pessoas. Isso é muito malo para a sociedade. Como tu disseste, é nefasto. É necrófilo, para usar na palavra de Freire. Sim, porque estamos morrer ou viver, os outros não nos interessa mais. Isso é muito grave. Muito grave, porque as outras pessoas devem ser a continuidade de nós. Nós temos que mirar os outros como alguém que hace parte de nossa vida e não que é útil para nossa vida. Isso é uma mirada de mundo. Por isso que eu me gusta sempre recordar o slogan do Foro Social Mundial. Outro mundo é possível. Porque este mundo está se tornando impossível para nós que pensamos más coletivamente, ¿sí? Totalmente. Y a propósito de este pensamiento colectivo, me quedé muy impactado el otro día cuando planteaste las 10 pedagogías, ¿no? Los 10 momentos pedagógicos y al realizar el mandala, si uno, ahora nos contás un poco sobre eso, pero
te lleva a una fuerte autocrítica, a una fuerte autoevaluación sobre la praxis docente. Yo la verdad que lo leí con mucho detenimiento y traté de ser lo más honesto y sincero posible, porque es fácil decir, no, yo esto lo hago y soy el mejor de todos. Y realmente leer la premisa de cada pedagogía y pensar realmente cuánto de esto, vos recién decías, llevemos esto al aula y hablemoslo con nuestros estudiantes. Y bueno, en ese proceso, ¿en qué, digamos, cómo contextualizamos, que de hecho es una de las pedagogías, la contextualización, cómo planteamos estas 10 pedagogías en nuestras prácticas educativas para con nuestros estudiantes, digamos, básicamente? Sí. Y contaros un poco sobre eso. Sí, creo que usted llega no ponto central desse, que é a sinceridade, né? Empezamos o estudo das 10 pedagogias que compõem a didática freiriana com este movimento de autoevaluação. Quando Ivo e eu empezávamos os escritos iniciais da didática freiriana por querer, digamos assim, deixar um legado na comunidade freiriana, nós mirávamos os educadores e os educadores leiam Freire, compreendiam algumas coisas, pero travavam-se em como pôr em prática. Esse é o ponto da didática freiriana. É assim que ela nasceu em nossas mentes e coração e na relação com os educadores. E aí, não há outra maneira de começar senão saber em que ponto eu me encontro em la relação com estas 10 pedagogias. E só para resgatar para as pessoas que estão nos ouvindo por la primeira vez, ou segunda, enfim, a pedagogia de la corrida, de la pregunta, del tema generador, de la contextualização, de la reflexión, de la investigação temática, pedagogia de la praxis, de la sistematização, del diálogo e la pedagogia de la gratitud, ¿sí? Mira, é um percurso que nós vamos mirar para toda nossa prática pedagógica, desde a corrida hasta a gratitud. E para nós é uma forma de, uma maneira de, uma mirada para dentro, ¿sí? O primeiro movimento é uma mirada para dentro de nós. E dizer, bueno, la pedagogia de la acorrida, né, de la bienvenida. Daniela insiste comigo para que eu chame pedagogia de la bienvenida, por causa da palavra acorrida, que aí na Argentina é muito similar a outras coisas, sim? E eu descobri ironicamente tudo isso. Mas aí... Mira, no tenía esa confianza para planteártelo, es bueno que te lo haya dicho Daniel. Sí. Hay un problema. Pero eso con el pensamiento de uno, no con la realidad tuya, digamos. Es que uno es mal pensado y bueno, sí, acá en Argentina. Es así. Y es importante que ustedes saiban de esto porque estamos considerando cambiar el nombre en español para Pedagogía de la Bienvenida para sonar bueno en cualquier circunstancia. Y ahí, mira, yo me pongo a pensar mi hacer. ¿Es perfecta esta frase? Yo me pongo a pensar sobre mis hechos, ¿sí? Y ahí comprendo cuánto yo estoy presente o no para esta pedagogía, que es una pedagogía importante, la pedagogía de la bienvenida en la pedagogía del oprimido. Nosotros no empezamos un encuentro pedagógico, una clase, hablando. Nosotros empezamos un encuentro amoroso, dando la bienvenida. Y si yo no hago la bienvenida, yo, quiero decir, quebro, es así, quebro la posibilidad de la conexión fuerte y amorosa entre el docente, lo maestro y los estudiantes. Então, é muito importante começar por la amorosidade. E aí, este rol de pedagogias nos ajuda, enquanto educadores e educadoras, a pensar nosso hacer, nosso que hacer, para usar uma palavra freiriana. É decir, a didática freiriana quer nos ajudar a ser mais freirianos em nossa prática pedagógica. Esta é a ideia
por trás da didática freiriana, sim? E claro, né, Gustavo, você esteve conosco outro dia, onde eu compartilhei 3 maneiras de começar, né? Pero, mira, sempre depois da autoevaluação, ¿sí? Porque aí eu me reconozco enquanto alguém que pratica ou não, mais ou menos cada uma das pedagogias, e aí me miro a mim mesmo como alguém que tem fortalezas e debilidades em las pedagogias que compõem a didática freiriana. Esse é o primeiro passo. Y qué importante esto de la amorosidad y yo soy muy, creo que fueron las dos que realmente me califiqué con un 10, en las demás bueno, pude haber variado, pero para mí es súper importante y cómo esto se rompe en la sociedad. A mí me gusta cuando entrar a un aula con mis estudiantes, no eso de que se pongan de pie y saluden a la autoridad, porque eso lo detesto, y hay colegios y muchas escuelas que lo hacen hasta el día de hoy, sí. Pero sí de ese saludo amoroso y esa bienvenida amorosa que se perdió de todos lados. Yo soy capaz de, lo he hecho, entro una vez, salgo, entro 2 veces, salgo, y hasta que me dicen hola, y digo, ¿y qué importante es eso? Le digo, incluso una vez entré a un colegio, siempre cuento lo mismo, y toco timbre, me abren la puerta, sí, ¿qué necesita? Hola, primero, sí, ¿qué necesita? Necesito ver al director. Pase al fondo. Llego, golpeo, te atiende el director. Sí, ¿qué necesita? Hola, ¿qué tal? Y después entro al aula y digo, hola, y nadie me contesta. Digo, pasé por 3 instancias en donde nadie me dio la bienvenida. Ajá. Y hasta cierto punto nos acostumbramos como sociedad en esos vínculos del no saludo o del no, de la no empatía. Y yo lo trabajo tanto y tan fuerte eso, que cuando lo lográs, descubrís una amorosidad por parte también de tus estudiantes, de esas devoluciones de que te mandan un mensaje, me mandan un mensaje y me dice, profe, ¿qué le pasó hoy? Hoy lo vi triste. Digo, esas preocupaciones que ahí generaste ese vínculo, y ese es como decías vos recién, un puntapié inicial, un primer paso para todo lo demás, y es muy importante. Cuando vos planteás la acogida o la bienvenida, y la gratitud al final, son 2 extremos que están íntimamente involucrados y que sin esos extremos tal vez todo lo demás no tiene sentido. Sí, sí. Yo tengo dicho que estas 2 pedagogías son permanentes, ¿sí? En el ciclo pedagógico. Por todo el momento necesitamos hacerlo la bienvenida en cada encuentro si necesario y la gratitud al fin de cada encuentro, para que se tenga la conexión emocional con los educandos y educandas. Hay mucho de la didáctica y de la pedagogía conservadora que dice que nosotros no podemos ter relaciones muy próximas con nuestros estudiantes. Es un error. No es decir que ellos van a coordenar la clase, que van desrespeitar el educador. No. Por lo contrario, hay una conexión emocional que ayuda el proceso pedagógico, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener claro también, por otro lado, que cuando nuestros estudiantes no están bien para estudiar, comprender que es un momento de una pausa pedagógica, que es un momento de dialogar con ellos y no de hablar para ellos. Hay una clareza pedagógica que, creio eu, a didática freiriana oportuniza. Porque os educadores e educadoras vão, a partir das 10 pedagogias, mirar diferente as classes. Vão mirar com bienvenida, vão perguntar, o que se hace muito pouco em las classes, o educador perguntar para conhecer os educandos, conhecer a realidade que eles vivem, ¿sí? Dame un minuto, voy a abrir la puerta. Un minutito. Vaya. Cerré. Dejé mi pareja cerrada afuera. Y yo decía esto, las 10 pedagogías van a crear un nuevo
espacio pedagógico, ¿sí? Y una nueva intervención pedagógica. Y ahí el nuevo surge, ¿sí? De esta relación educador, educando, educando, educador, y también de la concepción de educación que se tiene a partir de Paulo Freire con la didáctica freiriana. Este es el objetivo, Gustavo, cuando nosotros dibujamos la didáctica freiriana, ¿sí? Qué bueno. Y recordaba con esto que estabas diciendo, no sé si compartís la idea, ¿viste el rol que tienen los docentes en la mayoría de las películas? El otro día estaba viendo una película, sobre todo en Hollywood, cómo presentan al educador en las películas, ¿no? Como una persona totalmente distante, apática, que no tiene... Superhéroe. ¿Sí? Y digo, cuánto trabajo para romper, porque eso también es un reflejo de lo que muchas veces es la concepción de determinado sector de la sociedad acerca del rol del docente. Y cuánto tenemos que transformar en ese sentido, en esa mirada. Yo a veces con mis estudiantes también hablo de que ellos mismos y ellas ya se predisponen a que el docente es malo. Siempre digo, Sí. yo el primer día que entro al aula, el primer día de clase, soy malo. Tengo todo el año y soy malo, no los escucho, tengo todo el año para demostrarles lo contrario, digo, pero como que estas 10 pedagogías arrancan Sí. desde mucho más abajo, arrancan desde Sí. el prejuicio que hay hacia los educadores y educadoras, tal vez por esta concepción de la educación bancaria que estuvo muy instalada prácticamente por gran parte del siglo XX, pero a mí me sigue asombrando de ver películas actuales incluso y de ver docentes que son, digo, no, eso no es así, hasta incluso a veces es un extremismo absoluto, ¿no? De que hay docentes y hay hasta un sector de la sociedad que pretende que todavía los docentes le tenemos que pegar a los chicos, que eso también fue una realidad que sucedió en algún momento y que es terrible. No sé si compartís esa mirada también de cómo en realidad Sí. partimos desde un prejuicio, si se quiere. Sí, sí, y creo, Gustavo, que tal vez sea aún peor, porque infortunadamente la educación es conservadora en su mayoría. Los espacios educativos, las escuelas, las universidades son extremadamente iguales a lo que se pasa en las películas. Esto es infortunadamente, lo digo porque no quiero que sea así, pero ¿por qué las películas, las novelas, los programas de televisión demuestran el espacio pedagógico así? Porque, infortunadamente, es así en, sei lá, 90% de los espacios de la educación. Nosotros, tú y yo, y algunos educadores que nosotros conocemos, son raridad. Son raridad. Y es una oportunidad para los educandos experienciar algo nuevo, ¿sí? Mas si nosotros pensarmos en nuestros compañeros y compañeras de trabajo en la escuela, en la universidad, vamos a mirar clases extremamente bancárias. Y ahí hay dos cosas sobre esto. Uno, no es culpa de los educadores, ¿sí? Porque ellos son educados a hacerlo así. Dos, hay una oportunidad de diálogo sobre la manera de educar. No hay otro principio para mí. Si nosotros estamos mirando que este es el problema, es sobre este problema que debemos nosotros nos debruçar y dialogar, ¿sí? Para comenzar a incomodar, importunar nuestros compas de trabajo, porque no se puede hacerlo así la vida entera. Y hay un prejuicio muy grande, usted tiene razón, concordo con usted en este sentido, para los educandos que acaban por mirar casi todos los otros maestros y maestras haciendo la educación conservadora, mirar en nosotros también educadores conservadores, ¿sí? Y ahí tenemos un esfuerzo inicial gigantesco para cambiar la percepción de los educandos, sin dudas. Y más allá de eso, no crees, yo soy a veces un poco esperanzador, que está habiendo un recambio tal vez generacional o tal vez pedagógico también en la formación docente. Yo noto que hay un pasaje
a romper con lo conservador. Más allá que coincido que es sumamente conservador la formación de los docentes, pero está habiendo como un recambio generacional en donde, por ejemplo, Daniel Calceglia es uno de los docentes que forman educadores que tiene esa mirada, vos mismo, yo en algún momento lo intentaré ser al menos. Está habiendo un recambio, ¿no? Generacional. Sí, sí hay, y acá en Brasil están llamando este cambio de metodologias ativas, ¿sí? Es un movimiento permanente do que chamamos de metodologias ativas. Passa por la gamificación, por dinámicas de grupo, por clases invertidas y hasta otras experiencias de hacerlo diferente, más dinámicas las clases. Y ahí hay una cosa central acá que es, necesita ser diferente, necesita ser dinámico, pero necesita ser crítico. E aí há um limite. Muitas dessas experiências de metodologias ativas são dinâmicas, são interativas, pero não são críticas. Então, nós temos que ter claro isso. Daniel e eu estamos falando muito ultimamente sobre isto, sobre as dinâmicas de grupo, as dinâmicas pedagógicas freirianas, por quê? Porque elas já foram hasta pouco tempo atrás, deturbadas, cambiaram o sentido, simplesmente como algo, como uma atividade pedagógica dinâmica, interessante, engraçada, assim, que é gostoso estar aí, pero não estão pensando, não estão cambiando a consciência, porque é possível hacerlo assim, hacerlo dinâmico, hacerlo interativo e reproduzir o sistema. Aí há que tomar cuidado com isso, porque eu estou mirando que estas metodologias ativas, por lo menos acá no Brasil, não têm uma marca, né, de la pedagogia crítica. E isto me preocupa, por isso estou a começar alguns diálogos sobre isso, compartilhando materiais em vídeo na internet para provocar, sim, uma discussão crítica sobre las metodologías activas de nuestro tiempo. Esto es lo que llamas gamificar, básicamente lo que estás haciendo mucho sobre eso. Esto. Gamificación es un tema para mí. Utilizar las dinámicas, los elementos de los juegos en las prácticas pedagógicas, ¿sí? Y ahí la práctica pedagógica se cambia, ¿no? Se renueva el aire de la experiencia de producción de conocimiento, pero tiene que ser crítico. Y ahí soy alguien que está empezando esta discusión porque, si no, vamos a cambiar la forma, pero no cambiar el contenido y el resultado, ¿sí? Y ahí terminamos en lo mismo allá, ¿sí? Y lo que queremos es cambiar los resultados también, no solo la manera como se hace las clases en la escuela y la universidad. Con Daniel hace poco, bueno, y la materia que yo curso con él en la universidad, estábamos hablando de que no existen, y queremos trabajar sobre dinámicas grupales en este contexto, ¿no? En la pandemia, que no existen o no existían dinámicas grupales, y nos agarró un poco a todos por sorpresa, e incluso hablamos de esto de pensar una pedagogía de lo impensado, de tener propuestas educativas ante cualquier contexto, digamos, y en eso, sé que vos también estás charlando mucho con Daniel sobre eso, ¿qué dinámicas se proponen o aparecen en este contexto, en la pandemia, y ante la desigualdad que hay de muchos chicos y chicas que no se pueden conectar o que no tienen acceso a herramientas digitales? Sí, es sobre estas complejidades que nosotros estamos dialogando, ¿sí? Necesitamos hacer las intervenciones pedagógicas y estamos aislados y con diferencias muy grandes de acceso a la tecnología, ¿sí? Entonces nosotros estamos intentando dibujar una experiencia pedagógica a partir de las dinámicas de grupo, dinámicas pedagógicas freirianas, para serem dibujadas e utilizadas através do teléfono, ¿sí? Está acá, que nós estamos
utilizando ahora, ¿sí? Y a partir de ahí, hacer intervenciones pedagógicas junto a los barrios, asociaciones, grupos de personas, en fin, con quien los educandos y educandas de Daniel intentarán hacer una actividad grupal a través de las herramientas que tenemos, que es el celular, por ejemplo, el teléfono celular. Y es un muy grande reto, ¿sí? Porque no es claro para nosotros si conquistaremos o no los resultados que estamos planteando, ¿sí? Pero hay una necesidad, Daniel tiene esto muy claro y para mí también es importante, que nosotros, enquanto educadores e educadoras, intentamos hacerlo. Y ahí aprendemos al hacer, ¿sí? Y no nos quedar acá reclamando, qué pena, nosotros no podemos ir a los barrios, no podemos más ir hasta las personas y hacer algo. No, no podemos pensar así porque no sabemos cuándo que vamos a salir de este aislamiento social, ¿sí? Entonces nosotros estamos nos problematizando enquanto educadores e educadoras lo que podemos hacer con nuestros estudiantes. Es muy desafiador. Sí, y la necesidad de un Estado también que les logre dar a todas esas personas la posibilidad de tener una conectividad. Acá ¿Sí? está viviendo una muy fuerte campaña en entregar computadoras, o entregar, digamos, a un dispositivo, un teléfono o demás, pero aún así hay muchísimo que queda afuera, hay muchísimo que se necesita todavía, y la importancia, no sé, en ese sentido, el Estado de Brasil, cómo está socorriendo, digamos, a estas personas que no tienen acceso. No está simples así. Cada cual que se resuelva, ¿sí? Cada uno que se compre la internet, que se compre el teléfono, y que hay muchas personas, en la escuela de mi hija, hay muchos problemas de conexión. Los padres y madres tienen el teléfono, pero utilizan en el trabajo. Y la crianza que se queda en casa con la abuela, con los tíos, en fin, no se queda sin el teléfono para poder hacer las actividades pedagógicas en el momento que se pueda, ¿sí? Entonces es un problema que saltó a nuestra mirada, que las personas no están conectadas como nosotros imaginábamos, ¿sí? Hay muchos problemas de acceso a la internet por toda la América Latina y en el Brasil no es diferente. Qué triste. Se quedó un problema pedagógico, sí, es muy triste. Es muy triste. Y ahí aparece igual esto de la pedagogía y de la amorosidad de entender cada contexto. Esto que decís vos, yo lo veo también en muchos estudiantes míos y en familias que conozco, de que o hay un teléfono para 4 hermanitos, o esto que el papá se va, la mamá se va y no hay teléfono, y cuando vuelve a las 10 de la noche, 11 de la noche, sentarse a hacer la tarea y tener también la amorosidad y la empatía de entender cada contexto. Porque uno a veces, y también es el error de la formación docente que yo siempre veo, uno plantea a veces escenarios ideales en su cabeza. Y el escenario ideal no existe. Sí. Sí, nosotros habíamos hablado con Daniel que estas intervenciones que estamos a plantear tienen que hacerlo en el fines de semana, porque hay un tiempo de contacto con la internet a través de los teléfonos o de una computadora de la casa que sea más libre para hacerlo. Tiene que ser una intervención que se pueda hacer a cualquier hora, ¿sí? Algo que las personas puedan accesar y hacerlo rápidamente, ¿sí? 10, 15, 30 minutos. Entonces, estamos a dibujar esto con los educandos. Usted tal vez sea uno de los cuales va a tener que pensar algo para hacerlo, ¿sí, Gustavo? Mas es desafiador y este es el problema. Entonces, no hay otra cosa a hacer sino discutir y dialogar sobre el problema. Como nosotros estamos haciendo acá, ponemos el problema sobre la mesa y ahí empezamos a
pensar soluciones, ¿sí? Porque el problema está puesto. Es plantear en términos de Freire inéditos viables, ¿no? Inéditos viáveis, exato. Exato. ¿Sí? Eh, Es muy complejo, no es simples. Creo yo que las primeras intervenciones tal vez no harán sentido, no harán ningún resultado, pero nosotros no estamos parados, ¿sí? Congelados, estamos en movimiento. Eso es muy importante para mí, es muy importante hacerlo y después descubrir en conjunto las buenas prácticas, los errores y construir inéditos viáveis, como a nossa companheira Inara está escrevendo aí. Um abraço, Inara. Perfecto. Sí, sí, y qué desafiante, qué emocionante y qué duro también, ¿no? Sí. Más, no sé, a veces uno siente, y todo el tiempo sentís que estás remando contra la corriente, como se dice, ¿no? Incluso Sí. cuando esto que planteas vos, que el Estado no está presente y que el educador y educadora popular debería trabajar en conjunto con el Estado, debería ser un instrumento más de una mirada educativa, y es tremendo. La verdad Sí. me preocupa. Sí. Yo, Kiribani, otra cosa que te conozco hace muy poco, me gustaría que me cuentes un poco de vos, de cómo conociste a Freire. Sé que tenés tatuado una frase, no recuerdo qué frase es que tenés Sí, tatuada. yo tengo una frase freiriana acá. El mundo no es, el mundo está Está siendo. haciendo. ¿Sí? Y para mí es la perspectiva histórica de Freire. ¿Sí? Me encanta porque yo soy historiador de formación académica, pero yo siempre juego que yo soy un historiador no practicante, ¿sí? Porque acabó que nunca dei aula de história, ¿sí? Porque me envolvi com os movimentos populares. Eu sou filho de uma costureira. Como se diz costureira em espanhol? Que Costurera. costura roupa. Costureira, Sí, sí. costurera, sí. Sí, costureira. Bueno, mi madre es costureira hasta hoy. Y mi padre es un, como se dice, pedrero, albanil. ¿Sí? Albañil, sí. Un Albañil. albanil, sí. Bueno, entonces yo tengo un hermano gemelo que es muy parecido conmigo. Ivo. Y Ivo, Ivo, perfecto. ¿no es cierto? Sí, que escrevemos juntos la mayoría de nuestras obras. Y yo empecé la lucha en los grupos de jóvenes en la iglesia, ¿sí? Nosotros participamos de los grupos de jóvenes desde los 15 años. Y ahí fue una gran escuela de militancia en el campo de la teología de la liberación. Nuestras lideranzas tenían esta conexión con la teología de la liberación, y de ahí partí para el campo de la izquierda en la perspectiva política. Me conecté con el Partido de los Trabajadores acá en el Brasil, de lo cual fue militante por muchos años, ainda los soy. Y después, cuando empecé a estudiar en la universidad, fue a hacer historia, el curso de historia, y ahí amadurecí mi militancia como una perspectiva a partir de Freire, ahí con las lecturas de la pedagogía del oprimido y otras obras de Paulo Freire. Y después me conecté con el movimiento de las cooperativas de vivienda acá en la Sierra Gaúcha, donde desde 2005 tengo una presencia constante, especialmente pensando los procesos de educación popular por dentro del movimiento, porque nosotros tenemos una máxima que decimos que es en todo en las organizaciones sociales hay que ter educación popular, ¿sí? Para sostener el movimiento, porque es muy importante que las personas participen, pero que sepan por qué participen, ¿sí? Comprendan claramente el problema social que les puso en el movimiento social. Por ejemplo, el tema de la vivienda
acá en el Brasil. ¿Por qué no tenemos vivienda para los trabajadores? Esa es la pregunta. Y hay que tener una respuesta clara, porque senão el movimiento social de busca de vivienda no hace sentido. Y ahí hay una mirada del movimiento social como una extensión del mercado popular, y no es esto. El movimiento social es una lucha popular para resolver, né, un problema social que el mercado y que el sistema no quiere resolver, ¿sí? Entonces, este es mi trayecto, mi camino, desde que empecé a estudiar, leer y luchar al lado de los oprimidos, que yo soy uno de ellos. Totalmente. Y yo también. ¿Y cómo se encuentra hoy el Partido de los Trabajadores? ¿En qué momento político está atravesando? Te Bueno, cuento que acá a Lula lo llevamos en el corazón, igual sí, que a otros líderes como Rafael Correa. Yo en lo personal de Ecuador es alguien a quien admiro, sí, a quien sí. abrazo, y están pasando momentos muy, muy difíciles en... Sí, sí, un momento muy difícil porque hay una gran campaña en la media, en los medios de comunicación, que desestructuraron el partido hasta 8, 10 años, y estamos en un momento de reconstrucción y de reconexión con las bases populares, ¿sí? Es el grande reto del Partido de los Trabajadores ahora, acá en el Brasil, es se reconectar con el pueblo, especialmente el pueblo oprimido, porque tenemos una gran influencia de la clase media y media alta en el partido. Y esto cambió la mirada del partido, ¿sí? Y ahora estamos intentando, en estas elecciones que está aconteciendo ahora, las elecciones municipales, ¿sí? Por los ediles y prefectos, para nos poner otra vez como una alternativa popular para la política, ¿sí? Y es un trabajo muy duro, porque luchar contra los medios de comunicación es una lucha de David y Goliat, ¿sí? Pero un David sin funda, ¿sí? Simplesmente frágil frente a esta grande potencia que son los medios de comunicación. Aún así, igual a pesar de los medios de comunicación, que también lo vivimos acá en nuestro país, Lula tiene hasta el día de hoy una gran aceptación popular. Sí, gigantesca, es una lideranza incontestable, ¿sí? Se quedó en la cárcel por casi 2 años y salió de allá más fuerte que antes. Es impresionante, impresionante la conexión y la mirada que el pueblo pobre tiene de Lula. Es así, una grande potencia del partido, ¿sí? Pero ainda una de las últimas lideranzas que nosotros tenemos assim como gran referencia nacional. Estamos contando os dias para a próxima eleição presidencial para que podamos também aí fazer um cambio, um cambio gigantesco a la consciência do povo, sí, porque está sofrendo muito no governo Bolsonaro. É também um atraso gigantesco histórico, social, econômico para o país. Para el mundo. Yo digo, es un ser peligroso. Sí, sí. Y ojalá con la mirada de volver a construir una patria grande, ¿no? Nuevamente. Eso es importante. Y esas conexiones latinoamericanas de nosotros es importante para nos manter vivos, ¿sí? Y conscientes de que no estamos solos y que nuestra lucha perpasa las fronteras de los países. Me encanta esto, Gustavo. Me encanta esta posibilidad de nosotros dialogar sobre los problemas brasileños, los problemas argentinos, los problemas chilenos, uruguayos, y comprender que somos, en la verdad, una sola clase, la clase de los trabajadores, ¿sí? Eso es importante. Sí, sí, para mí también es una emoción enorme hablar con vos, unir estos puentes. Como te dije el otro día en la charla, tal vez sin la pandemia no se hubiesen dado estos encuentros, así que son cosas que tenemos que valorar, que agradecer. Creo que se está terminando un poquito el tiempo, quedamos en hablar un ratito.
ahora lo voy a grabar y lo voy a subir porque hay muchos educadores y educadoras que tienen ganas de encontrarnos y bueno, al Sí, final, bueno, tuvimos que cambiar la fecha y demás, pero así también lo pueden ver. Ujú. Eh, y nada, agradecerte, es un placer, un orgullo, una emoción poder charlar con personas como vos. A mí en lo académico y en lo político, en mi militancia también, es sumamente enriquecedor escuchar a personas como vos. Gracias, gracias. Es un agradecimiento enorme, enorme. Gustavo, mi hermano, yo me quedo muy feliz también acá porque son estas oportunidades que nos hacen dialogar sobre lo importante, ¿eh? Y no só criticar por criticar, mas proponer. Y creo que las personas que nos oirán acá podrán también comprender que es posible el cambio y que está en nuestras manos las actitudes necesarias, pero no como super-heróis, como as pessoas que vão cambiar o mundo, não, mas que vão se conectar com outras pessoas e juntas vão a cambiar seu bairro, cambiar sua cidade, cambiar seu país. E é um movimento muito doloroso, sim? Mas é, sem dúvidas, um honor enorme poder compartilhar com você estas palavras e estes pensamentos e dizer que, quando quieras, estamos acá sempre disponíveis. Muchas gracias. Te voy a molestar probablemente cuando estemos armando ahora las dinámicas grupales, que Bueno. es un desafío enorme y probablemente necesite algún consejo. Estarei disponível, sim, pois já está combinado isso com Daniel, sim. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos y todas. Un abrazo enorme, Ivanio. Cuídate mucho. Chao, chao. Cuídate. Adiós. Chao, chao, adiós.